De nuevo, apreciados asistentes, muy buenas tardes. Gracias por asistir al espacio. Comenzamos la capacitación en este momento. Chicos, la vez pasada y durante todas estas sesiones hemos estado haciendo una breve introducción a la norma 27.000. Les hice la observación que la idea es que a esta altura todos, o la mayoría, si no son todos, pues ya tengan la norma, tengan acceso al texto como tal para que puedan irla examinando. Voy a comenzar la sesión de hoy haciendo una breve, les voy a mostrar un cuadro que me parece muy importante. De hecho, ya lo habíamos visto en la clase pasada, si no estoy mal. Y es el siguiente. Ahí ustedes pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Bueno, acá ya me están confirmando que sí pueden ver la pantalla. Bueno, chicos, lo que tenemos es una imagen que está definiendo gráficamente. Esa es la mejor palabra que puedo utilizar. Definiendo gráficamente la estructura de la ISO 27001, 2013. Recuerden, y aquí hago el paréntesis, es muy importante que hagan referencia al año de aplicación de la norma. Recuerden que en este año se tiene, pues yo creería que este año ya no, pero hay una probabilidad de pronto para el año 2022 o incluso principio de 2023 se espera una nueva versión de la 27001. Esa nueva versión entrará en vigencia posteriormente cuando el ICONTEC, que es nuestro órgano rector aquí en Colombia para las normas ISO, haga la traducción y comiencen a hacer la transición. De ahí pueden pasar de pronto un año, incluso año y medio, de modo pues que hasta que esa norma 2022 o 2023 sea certificable, pues va a pasar un tiempo y mientras tanto esta que ustedes ven en pantalla es la norma que va a ser certificable, recuerden, tanto a personas como a compañías. Listo, cierro el paréntesis que hace referencia al año de aplicación de la norma. Chicos, entonces, como les indicaba, lo que pueden ver en pantalla es la estructura del documento, la estructura de la norma. Recuerden que de izquierda a derecha y basándonos en un esquema de Plan, Do, Check, Act, que es el ciclo PHDA que hemos visto en la clase pasada, la norma se organiza de tal forma que puedan, o mediante la aplicación de los requisitos de la norma, el administrador o el gestor pueda dar cumplimiento a este ciclo de mejora continua. Entonces, este ciclo de mejora continua está establecido y está dividido en actividades de planeación, actividades de operación, actividades de chequeo o verificación y actividades de mejora continua o actividades de correcciones. ¿Listo? Fíjense que lo que tenemos acá en la parte izquierda de la pantalla, pues es la mayoría de actividades las que están en verde y son actividades de planeación. Es decir, primero, comenzando del apartado 4, vamos a estudiar más que estudiar, entender cuál es el requisito que se debe establecer para poder cumplir con la documentación del contexto de la organización. Recuerden que todo lo que está aquí debe ser información documentada y debe existir evidencia a la hora de auditoría. Entonces, para las actividades de planeación, pues tenemos 4 que son contexto de la organización, liderazgo, planeación y soporte. Cada una pues va a tener unas actividades o un grupo de subactividades bien diferenciadas. Recuerden que cada una de estos subrequisitos son requisitos de la norma, es decir, se debe cumplir. Es decir, debe existir documentación relacionada a entender la organización y el contexto, entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas y determinar de manera explícita el alcance del sistema de gestión de seguridad. En cuanto al liderazgo, pues se debe documentar y se debe presentar a la hora de la auditoría información documentada y formal acerca del liderazgo y el compromiso, es decir, documentación que demuestre el liderazgo y el compromiso de la alta dirección, así como la política de seguridad. Recuerden que según lo que vimos de política de seguridad, esta puede ser general y debería contener al menos una referencia
de pronto, si no es dentro del mismo documento de una política general, deberían existir referencias a políticas de acuerdo a cada uno de los dominios contenidos en la declaración de aplicabilidad. Ahorita vamos a ver eso. Y, pues, por supuesto, roles y responsabilidades del sistema de gestión de seguridad. Lo que vamos a ver hoy, adelantándome a la sesión y a la introducción del módulo, pues vamos a ver actividades de planeación como tal. O sea, acciones para abordar riesgos y oportunidades y objetivos la estructura y la forma como se deben construir los objetivos del sistema de gestión de seguridad. Y así sucesivamente, chicos, de izquierda a derecha van a encontrar todas las actividades agrupadas dentro del ciclo de mejora continua que constituyen los requisitos que debe exigir o que deben cumplirse si queremos certificar la empresa en base a buenas prácticas de ISO 27001. ¿Listo? Recuerden que esta estructura ya está plasmada en la norma y la idea es que ustedes cuenten pues con este documento, como les indiqué en clases pasadas, en una búsqueda de no mayor a 15-10 minutos, ustedes pueden ubicar una norma 27001-2013 y la idea es que también se haga a la 27002, que es las buenas prácticas de implementación del catálogo de controles. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la presentación del módulo que nos corresponde pues para este día de hoy. Permítanme un momentico y comparto la pantalla. Ahí ya están viendo. Bueno, el día de hoy, como les indicaba, antes de terminar la presentación de la estructura, es básicamente explicarles la planificación, actividades de planificación de el sistema de gestión de seguridad. Este módulo no es tan largo, chicos. Este módulo es cortico. No vamos a necesitar el día de hoy un break a las 8 porque creería que de pronto nos pasamos un poquito más de las 8, pero la idea es, recuerden, hacer un break cuando el módulo pues tome más de 2-3 horas y que ustedes por temas físicos pues requieran estirar los pies, tomar agua, ir al baño, pues hacer una pausa. Pero realmente el día de hoy no es necesario, realmente el módulo es cortico. Sí hay unos conceptos pues, que deberían quedar claros, pero pues que posteriormente vamos a contar con unas sesiones, de hecho varias sesiones para explicarlo, como es el caso de gestión de riesgos. Bueno, por acá Wilfredo Giovanni me está haciendo la pregunta, amplíeme un poquito sobre el ciclo de información Dudita. Wilfredo, si puedes hacerme, porque no entiendo la pregunta, un poquito más de profundidad en tu duda, con mucho gusto la resuelvo. ¿Listo? Entonces, si la duda es urgente, pues me la haces saber para compartirla con tus compañeros y poder ampliarla. Si puedes esperar un poquito, pues con mucho gusto ahorita más adelante me hacen la pregunta porque realmente no la entiendo. Listo. Recuerden que para todos, chicos, si tienen alguna duda, por favor, me lo hacen saber a través del chat o en algún caso puntual. También les activo el micrófono para que puedan hacer uso de él. Recuerden para los que son nuevos, en caso de que están asistiendo por primera vez, por política de nuestro proveedor y contratista del SENA, pues no se nos habilita el micrófono pues por temas de los cursos son muy grandes. Realmente ustedes pueden darse cuenta que los participantes no son muchos, pero sí están muchas personas inscritas. Entonces, por lineamientos de orden, digamos, de capacidad, la idea es que no le abra el micrófono porque eso causa muchas interrupciones, pues ya hemos hecho el ejercicio de poder abrir los micrófonos y se nos vuelve un caos cuando alguien lo deja abierto por accidente, por distracción, entonces hemos resuelto poder silenciarlo. Pero igualmente como ahora mismo tenemos un grupo pequeño, pues sí se nos facilita poder activar el micrófono. Bueno. Me confirma si se me están escuchando bien entrecortado, pues con mucho gusto repito, ¿vale? Entonces avancemos.
Como les indicaba, el contenido de hoy es corto. Vamos a examinar brevemente los objetivos del módulo de hoy, hacer una introducción acerca del tema central y, digamos, como el plato fuerte, como decimos aquí en Colombia, lo que vamos a abordar, principalmente dos, que es las medidas para abordar riesgos y oportunidades y planificación y control operacional a través de objetivos de seguridad de la información. Es muy importante, muchachos, que entendamos la importancia de la gestión de riesgos, los pasos generales de la gestión de riesgos, la metodología que deberíamos seguir apoyados en otros estándares ISO. Ahorita vamos a darnos cuenta que podemos apoyarnos en otros dos estándares para gestionar efectivamente los riesgos si acaso la compañía donde lleguemos a implementar, a diseñar e implementar el sistema de gestión no cuenta con una metodología formal, no cuenta con una metodología establecida. Y por último, explicarles cuál es la forma correcta de implementar los objetivos, la forma correcta de documentarlos y, pues más importante aún, la forma correcta en que cuando estemos viendo el ciclo de mejora continua en cuanto a las auditorías internas, pues ustedes sepan cómo vamos a auditar y a solicitar información en cuanto a objetivos. Bueno, entonces avancemos. Básicamente, como les indicaba, hay dos objetivos muy claros para el día de hoy. Poder establecer claramente cómo planificar un sistema de gestión de seguridad y sus objetivos. Y segundo, controlar y mantener los procesos del sistema de gestión de seguridad de la información. Chicos, vuelvo y digo, creo que lo dije en la clase pasada, es muy importante que estos objetivos sirvan para que posteriormente ustedes puedan responder las preguntas asociadas. Es decir, una vez que usted estudie el módulo, esto que está aquí en pantalla les va a servir para poder verificar si efectivamente usted alcanzó el objetivo del módulo. Es decir, usted sabe cuáles son las actividades de planificación del CGCI y cómo llevar a cabo el control y el mantenimiento de los procesos internos del sistema de gestión de seguridad. ¿Listo? Pues de este modo, si usted puede responder las preguntas, usted sabe de qué se le está hablando, pues habremos cumplido el objetivo del módulo. Recuerden que todas las sesiones, a excepción de la 10ª sesión, pues vamos a tener material de apoyo, el cual pues, usted deberá estudiar justo antes de presentar el examen. Comencemos entonces, si todo está claro. Disculpen y muevo esta pantalla porque no estoy viendo la guía. Un segundo. Que no estoy viendo la guía. Qué pena. Ahora sí. Y vuelvo a compartir, qué pena. No estaba viendo la guía. Ahora sí. Bueno, entonces comencemos con el tema, chicos. Pues básicamente el comentario al cual está haciendo referencia el autor, muchachos, es que la implementación, el diseño e implementación de un sistema de gestión debe surtir la misma rigurosidad que debería tener cualquier proyecto en la compañía. Es decir, en el primer momento en que la alta dirección, y recuerden muchachos que el principal detonante, la principal motivación para diseñar e implementar y más aún auditar de manera correcta y certificar un sistema de gestión de seguridad de la información viene de la alta dirección. Esto, chicos, no es una iniciativa de TI, no es una iniciativa de la vicepresidencia de riesgos, no es una iniciativa ni siquiera del CISO. Debe ser una iniciativa de la alta dirección. Por más grande que sea la compañía, por más inmensa, ya sea que sea una compañía multinacional o incluso que sea una pequeña empresa, siempre la alta dirección es la que tiene que tener el impulso, la motivación
pues ya sea por temas de cumplimiento, ya sea por temas de ventaja competitiva, de allá es que tiene que venir la iniciativa. ¿Ya? Es decir, si ustedes ven en alguna organización en la cual ustedes estén, estas iniciativas siempre se generan de TI o siempre son a nivel de gerencia o vicepresidencias, puede que sea de manera correcta porque esa ha sido una tarea delegada, pero siempre tiene que existir la motivación de la alta dirección para el diseño, implementación y certificación de un sistema de gestión de seguridad. Más aún entonces, teniendo claro que esta motivación, chicos, que este impulso debe salir de la alta dirección, pues se entiende que este proyecto, la gestión de este tipo de proyectos, pues debe seguir la rigurosidad de cualquier proyecto en la compañía. Es decir, debe existir una planeación en base a un cronograma, en base a un plan de trabajo, en base a unos recursos, en base a un presupuesto y sobre todo en base a recursos. O sea, todos estos elementos deben estar presentes para llegar a buen éxito. Es decir, de la misma forma como la compañía, un ejemplo, si es una compañía constructora, planea bien las obras civiles, planea bien el presupuesto, planea bien con el banco cómo es que va a vender en el caso de que sea una obra para construir unos apartamentos, cómo es la forma en que va a operar esa compañía para vender sus apartamentos a través de una entidad financiera, etcétera, etcétera. Con esa misma rigurosidad, la oficina de dirección de proyectos, en este caso, pues si son empresas grandes, o sea, la PMO, pues debe dedicar los recursos y debe dedicar planeación o recursos de planeación para que el sistema de gestión de seguridad pues llegue a feliz término. ¿Listo? Recuerden que pues un proyecto que tiene o cuáles son los elementos de un proyecto, pues en base a su fase, que es inicio, planificación, ejecución, control y cierre, pues debe contar con otras áreas de conocimiento como compras, como gestión del tiempo, gestión de recursos, gestión financiera, etcétera, pues para poder llegar a feliz término. Vamos a ver ahora, ya entrando en materia y sabiendo pues la importancia y la rigurosidad que pues deben tener el diseño e implementación de este sistema de gestión. Vamos a ver la primera parte que yo digo que es la base más importante en la cual se fundamenta todo el sistema de gestión, que es a nivel operacional, que es la debida gestión de riesgos y oportunidades. Como todo proyecto, chicos, pues durante sus primeros pasos y como lo vimos durante pues, este slide anterior, será la identificación de interesados y el establecimiento del alcance y los escenarios de riesgo, pues los primeros pasos para establecer de manera estructurada y de manera correcta el sistema de gestión de seguridad. Es decir, uno de los primeros pasos, de hecho, como lo vimos en la sesión pasada, es establecer las partes interesadas. Recuerden que de dónde se ubican, perdón, vamos a colocar esto bien. ¿Dónde se ubican esas partes interesadas? Pues el análisis de contexto. Recuerden, estas partes interesadas van a salir de un contexto interno y un contexto externo. Recuerden también que cada uno de estos subconjuntos del contexto general pues tiene elementos bien definidos y relacionados. Es decir, dentro del contexto interno vamos a encontrar la cultura, la infraestructura de seguridad y los controles, etc. Y dentro del contexto externo es todo aquello que no pertenece a las fronteras físicas o lógicas de la compañía, como los clientes, las entes de control, el gobierno, el mercado, etc. Entonces, ¿de dónde salen esas partes interesadas? Precisamente de la identificación del contexto interno y el contexto externo. Recuerden, chicos, todo esto es información documentada, es decir, en la hora de auditoría, pues como lo vamos a ver más adelante, deben establecerse documentalmente la identificación del contexto tanto interno como externo y las partes interesadas.
¿Qué vamos a nosotros a tener en cuenta pues, de estas partes interesadas? Los requerimientos y expectativas en relación a la seguridad de la información. Es decir, ¿qué esperan los clientes? Pues como todas las compañías del mundo trabajan con clientes, muy seguramente dentro de ese contexto externo vamos a identificar clientes. Entonces, para la gestión de nuestro sistema de gestión de seguridad, ¿cómo vamos a identificar esos requerimientos, esas necesidades de los clientes como partes interesadas externas? Es decir, vamos a decir, oiga, los clientes, ¿cómo necesitan cuidar sus activos? ¿Cómo necesitan cuidar la interacción que están teniendo con nosotros? Sea cual sea pues, el tipo de compañía pues, a la cual pertenezcamos. Es decir, si ofrecemos nuestros servicios a nivel de página web, si ofrecemos los servicios a nivel personal en un mostrador, toda esta interacción va a tener activos y va a tener dicha interacción riesgos en cuanto a la seguridad de la información. Entonces, una de las primeras tareas es precisamente identificar esas partes interesadas, en este caso los clientes, y poder identificar cuáles son los requisitos, expectativas de seguridad de dichos clientes. Vamos ahora a conceptualizar esos conceptos que están acá, que al parecer relacionados en cuanto a riesgos y oportunidades. Realmente el concepto es sencillo, o sea, es, digamos, como cuando uno estaba en la clase de español, poder identificar sinónimos y antónimos. Entonces, en este sentido, un riesgo, como lo vimos en las primeras sesiones, es cualquier evento que puede tener un resultado adverso sobre mis activos o mis operaciones. Recuerden, chicos, el riesgo es un evento de incertidumbre que puede tener un efecto adverso sobre mis activos o sobre mis operaciones. ¿Listo? Por otro lado, las oportunidades son riesgos, pero que tienen un efecto no adverso, sino un riesgo o un efecto positivo sobre los activos o sobre las operaciones. ¿Listo? Realmente, oportunidad puede decirse o podría llamarse como un riesgo bueno, pero digamos a veces el término es como contradictorio. Entonces, por eso muchas organizaciones hacen la diferenciación no de un riesgo bueno, sino de una oportunidad. Igualmente, la palabra riesgo, pues, fuera de ese contexto de que puede tener un efecto incluso positivo, la misma palabra riesgo siempre se ha asociado a los efectos adversos. Entonces, para este contexto, chicos, tengan claridad en que el riesgo es algo que puede tener un efecto adverso sobre un activo o sobre una operación. Y la oportunidad es algo, cuando digo algo es porque hay un sobreentendimiento de cierta incertidumbre, es decir, es hacia el futuro, es algo que puede suceder y que si se materializa, pues tiene un efecto positivo sobre el activo o las operaciones. Acá Wilfredo tiene una pregunta, ¿cuándo es un riesgo evidente o si el riesgo puede ser inminente? Wilfredo, cuando estás hablando de inminencia del riesgo, estamos hablando de mediciones o de indicadores. Es decir, en la clase que viene más arribita, creo que la otra semana, nosotros vamos a ver, vamos a profundizar mucho en esta gestión de riesgos. De hecho, son 2 sesiones que vamos a tener completicas, creería que la otra semana, sobre riesgos, y vamos a ver exactamente dentro de esas esquemas de gestión de riesgos donde se identifican las métricas. Es decir, un riesgo se considera inminente cuando el indicador que establecí para gestionarlo me está indicando que el riesgo se puede materializar. ¿Listo? Listo, Wilfredo, no hay ningún problema. Pues recuerden, chicos, que ustedes pueden hacer las preguntas cuando tengan alguna duda. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener claro ahora, chicos? El concepto de riesgo y cómo ese riesgo se va a relacionar con las partes interesadas. En este punto tenemos que abordar y entender, chicos, que además de conocer requerimientos y requisitos de las partes interesadas, también debemos determinar riesgos y oportunidades relacionados a esa interacción con
las partes interesadas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de ese abordaje o de esa gestión de riesgos? Como, digamos, en el argot empresarial o de gestión, siempre, chicos, que estamos hablando de gestionar algo, gestión, estamos queriendo decir que poder trabajar con algo, poder manejarlo, poder administrarlo de una manera correcta. Cuando estemos estudiando sistemas de gestión de seguridad de la información, recuerden que son todas aquellas estrategias normativas, políticas, documentos que están encaminados a proteger los activos de seguridad contra riesgos tecnológicos o riesgos de seguridad de la información. Entonces, gestión o sistema de gestión, recuerden que pues, ya lo vimos en la clase pasada, que es un conjunto de políticas, es un conjunto de procesos, es un conjunto de lineamientos que administran de manera transversal y de manera controlada un grupo de actividades o una función empresarial que tiene un objetivo definido. Entonces, la manera correcta de gestionar los riesgos, en este caso un sistema de gestión de riesgos, pues tiene su fundamento o tiene su base en estos tres aspectos que aparecen acá. Asegurar que el sistema de gestión de seguridad de la información pueda alcanzar los objetivos planteados, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. De nuevo, ¿qué es esto que está acá, chicos? Es la justificación de gestionar adecuadamente los riesgos y oportunidades que identifique en las partes interesadas. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? La manera correcta de llevar a cabo esa planificación de los riesgos y oportunidades dentro del sistema de gestión de seguridad. Fíjense que el primer paso prácticamente para la planificación de un sistema de gestión de seguridad es gestionar riesgos y oportunidades. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta que pues tenemos una metodología relacionada o una metodología propuesta por el autor para poder gestionar los riesgos de manera correcta. Entonces, ahorita pues vamos a hacer también la aclaración de que pues hay compañías maduras que ya tienen un sistema de gestión de riesgos y que de hecho lo están gestionando de manera controlada y apenas que van a comenzar a abordar la seguridad de la información. En este sentido y en este punto es cuando ambos sistemas de gestión se encuentran y comparten, por decirlo así, sus buenas prácticas, pero lo que se menciona aquí es cuando una compañía definitivamente no tiene ningún grado de madurez, ni de gestión de riesgos, ni de gestión de seguridad de la información, pues mucho menos, y se va a implementar desde cero. Entonces, ¿qué significa y qué es lo que se conoce como gestionar el riesgo? Pues son estas actividades que aparecen acá. ¿Qué significa gestionar el riesgo o gestionar los riesgos y oportunidades de manera transversal y de manera correcta? Integrar y poner en práctica acciones correctivas, evaluar la eficacia de estas acciones y conocer los aspectos fundamentales de la evaluación. Es decir, si ponemos en práctica estas tres parámetros, pues estaremos empezando a poner en práctica unas buenas prácticas de gestión de riesgos, valga la redundancia. Acá hay unas anotaciones que pues más tarde vamos a ver. Cuando digo más tarde no es simplemente el día de hoy, sino en otras sesiones. Vamos a ampliar estos conocimientos y estas definiciones. Entonces, cuando se identifica y se valora efectivamente el riesgo, o sea, tenemos un nivel de aceptabilidad definido, vamos a tener acciones válidas para ese tratamiento, las cuales pues van a establecerse de acuerdo al apetito de riesgo, de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a la gravedad del riesgo. Van a ser pues evitar el riesgo, transferirlo, mitigar probabilidad de impacto o aceptar. Y bueno, algo que mencionar en cuanto a esos riesgos positivos
Bueno, mal llamado riesgo positivo o bien llamados oportunidades es pues dónde se encuentran o dónde se identifican de manera más oportuna, pues en la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de productos, apertura de nuevos mercados, contactos con nuevos clientes o uso de buenas tecnologías. Esto que está acá, nosotros también podríamos considerarlo como el resultado de o explotar las oportunidades. No sé si hasta ahora, chicos, tienen alguna pregunta, alguna duda o todo está claro. Afirmación. Un compañero también me dice que pues no pudo asistir, no hay ningún problema. Recuerden que la grabación para cada sesión está disponible 1 o 2 días después de finalizar la sesión, de modo que ustedes pues todos de volver a revisar el material, ¿vale? Listo, entonces avancemos. Bueno, vamos a ver a continuación cuál sería la forma o el flujo de trabajo de implementación de un sistema de gestión de seguridad, pues arrancando con la planeación y las actividades de planeación y control del mismo. Chicos, y aquí hago un paréntesis, recuerden que nosotros estamos capacitándonos para ser auditores internos. Recuerden que hay una certificación más encaminada a estas actividades que estamos viendo en pantalla, que es la de implementador de 27.000. Es decir, usted simplemente acá va a entender cuáles son las etapas del proceso, cuáles son las actividades que están relacionadas a esa implementación del sistema de gestión de seguridad. Pero pues si quiere profundizar y quiere dedicarse después de ser auditor interno a ya diseñar e implementar y llevar a cabo esto que estamos viendo, pues tendrá que profundizar los estudios y llegar a ser implementador. Más aún, en un rango superior, pues está la certificación de auditor líder. Es una persona que estudia pues más profundamente la norma, tiene y es exigible en algunos casos cierta experiencia de campo, o sea, cierta experiencia como auditor interno para poder llegar a ser auditor líder y pues es la persona que va a liderar los equipos de auditoría pues, de la norma. Entonces, hago el paréntesis porque de pronto alguno dirá, bueno, ¿y por qué si nosotros somos auditores internos, que es una de las funciones de revisiones, porque vamos a ver el diagrama de implementación? Entonces la respuesta es, usted necesita conocer qué es lo que, la forma en que se construye, la forma en que se diseña y se construye un sistema de gestión de seguridad para entender cuáles son los documentos que debe exigir como auditor, cuál es el proceso que se hace durante la auditoría y que usted tenga un contexto general, entienda de manera adecuada el contexto general de construcción de un sistema de gestión de seguridad. Dicho eso, entonces avancemos. Como hemos visto, siempre comenzamos y arrancamos con el establecimiento del contexto. Recuerden que dentro de la norma, el apartado 4 es el que hace referencia al contexto, tanto interno como externo. Recuerden que de ahí es que van a partir y van a derivarse las partes interesadas. Es decir, conociendo el contexto de la compañía, podemos identificar posteriormente esas partes interesadas como clientes, proveedores, accionistas y o gobierno. Entonces, después de tener este mapa inicial de la compañía, pues definimos los procesos para la evaluación y gestión de riesgos. Es decir, si la compañía, como les indicaba ahorita, no tiene una metodología establecida, una metodología clara para la evaluación de riesgos, la idea es que nosotros hagamos la propuesta de comenzar a gestionar los riesgos de manera correcta. Aquí hay un paréntesis, chicos. Este proceso de gestión de riesgos hace parte de la construcción, perdón, me devuelvo, hace parte de
el sistema de gestión de seguridad, pero en empresas maduras y en empresas con cierto nivel de nuevo menciono, de madurez de procesos, vemos que el sistema de gestión de riesgos es incluso un sistema aparte del sistema de gestión de seguridad. Es decir, es muy probable que en la compañía donde ustedes trabajan, si trabajan en una compañía mediana, ya exista una área encargada de gestionar los riesgos, generalmente se llama control interno, y son las áreas encargadas de la vigilancia de procesos del gobierno a nivel documental y a nivel de control interno. Entonces, generalmente estas áreas son las encargadas y son las que gobiernan la gestión de riesgos. Ahora, tengan en cuenta que muchas compañías por su naturaleza pues tienen diversas gestiones de riesgo o diversos, perdón, tipos de riesgos que se gestionan de manera especial, es decir, riesgo operativo o riesgo financiero. Acá estamos haciendo referencia, chicos, a riesgos cibernéticos o riesgos de seguridad de la información, ¿vale? Entonces, con eso, cerrando el paréntesis, quiero decir, es posible que ya exista un sistema de gestión de riesgos y vamos a tomar de ese sistema de gestión de riesgos existente la metodología para evaluar, identificar y gestionar los riesgos. Ahorita vamos con las preguntas, no se preocupen. Bueno. Justo después de haber identificado y teniendo una lista de riesgos activos, riesgos y planes de tratamiento, vamos a aquellos riesgos que están por encima de la línea de aceptabilidad, por encima del apetito de riesgo y que requieren un tratamiento pues, basado en su gravedad, basado en su categorización de riesgo, pues vamos a definirlo dentro de un documento que vamos a llamar SOA. Ahorita, pues, cuando digo, recuerden, ahorita no necesariamente va a ser en esta sesión, sino en clases posteriores, vamos a entrar a definir, pues, qué es este documento SOA y cómo se construye y qué constituye. Entonces, siguiendo acá el paso, una vez que definamos el listado priorizado de riesgos y planes de tratamiento, pues, aquellos riesgos que deben o hemos elegido como alternativa de tratamiento la mitigación, pues vamos a establecer controles que vamos a definir dentro de la declaración de aplicabilidad o SOA. Justo después, o pues ya habiendo de manera paralela, habiendo establecido los objetivos de seguridad de la información, los cuales podemos identificar a nivel documental dentro de la política, podemos digamos, decir que ya tenemos establecido cuáles son las planificaciones de acciones. Es decir, tenemos un CGCI prácticamente en borrador. Es decir, ya tenemos un mapa de cuáles van a ser los elementos del sistema de gestión de seguridad, cuál es el alcance, cuáles son las partes interesadas, cuáles son los riesgos asociados a esas partes interesadas, cuáles son los controles que he decidido implementar para mitigar el riesgo, cuáles son los objetivos, mis objetivos de seguridad de la información relacionados a los objetivos estratégicos de la compañía, y ya puedo comenzar a implementar dichos sistemas de gestión de seguridad. Chicos, hasta este punto tienen todo claro, saben pues de dónde salió este flujo de información y cómo se justifica la creación o el flujo o el orden de flujo de las actividades de planeación de un sistema de gestión de seguridad. ¿Todo está claro? Listo, parece que sí porque no hay preguntas. Vamos a revisar acá en el chat. Julie, aquí hay una pregunta muy interesante. SOA. Este documento, chicos, vamos allá que viene la pregunta. Este documento que se llama SOA, entonces en inglés significa Statement of Application, que en español significaría declaración de aplicabilidad.
La SOA es un documento donde después de haber identificado los riesgos, después de tener una lista priorizada de qué es lo que puede afectar mis activos de manera crítica, qué es lo que puede impactar mis operaciones y mi estabilidad como compañía, yo defino unos controles, ¿ya? Unos controles que pueden ser controles técnicos, controles documentales o a nivel de proceso o procedimiento y controles físicos. Ustedes me disculpan la letra, pero pues la idea es tener esto esquematizado. Entonces, vuelvo y repito. Después de haber definido el nivel de riesgo, después de tener una lista priorizada de riesgo, aquellos riesgos que pueden afectar e impactar de manera negativa o muy negativa mi operación y mis activos, yo debo definir como plan de tratamiento controles. Los controles pueden ser controles técnicos, como un firewall, como un web application firewall, como un cifrado a nivel de disco, un cifrado a nivel de bases de datos, un IPS, un firewall de última generación, un antivirus o como lo conocemos ya actualmente, un EDR, Endpoint Discovery and Response. Esos son controles técnicos. Puedo establecer controles documentales o procedimentales que pues, son las políticas, procedimientos, lineamientos, estrategias de sensibilización a usuario final, etc. O puedo incluir controles físicos como control de acceso, guardas de seguridad, cámaras, sensores de movimiento, etc. Todo esto, chicos, recuerden que, ¿qué va a hacer? Mitigar el riesgo. Este riesgo que he identificado acá va a ser mitigado a través de controles. ¿Y cómo hace que mitigado? Pues después de haber identificado un riesgo inherente, o sea, un riesgo sin controles, un riesgo, digamos, en una fase 1, a través del análisis y a través de la implementación, yo voy a tener por acá un R2 o un riesgo residual. Es decir, cuál es el nivel de riesgo que me queda después de la implementación de estos controles. Y la idea es que este riesgo residual sea igual o menor al apetito de riesgo, o sea, en un nivel de aceptabilidad. Entonces, repito, para quedar claro, chicos, el SOA o Declaración de Aplicabilidad es el documento que contiene el listado de riesgos implementados, la justificación de la implementación de controles que decidí implementar y cuáles no decidí implementar con su debida justificación. No sé si quedó clara la pregunta. ¿Hay alguna duda adicional con respecto a la SOA? ¿Todo quedó claro? Listo, entendido. Bueno, acá Wilfredo está haciendo una pregunta acerca de... Vamos a contestar todas las preguntas. Veo que Wilfredo está muy encaminado al tema de seguridad ofensiva. Wilfredo, la seguridad ofensiva básicamente lo que busca es que a través de las pruebas de seguridad, pruebas de penetración, yo prueba a nivel técnico, probar si efectivamente los controles que yo he decidido implementar son efectivos. Es decir, si el firewall o el control perimetral es efectivo para prevenir una intrusión, si yo necesito implementar un control compensatorio porque el control es insuficiente para mitigar el riesgo, es decir, la prueba de intrusión salió positiva y el firewall no fue capaz de frenar la intrusión porque está mal configurado, porque necesita un IPS o activar funciones de IPS para poder detectar intrusión, etc. Entonces, partiendo de eso, la seguridad ofensiva a la cual hace referencia o pues que utiliza técnicas de ethical hacking, precisamente tiene ese objetivo, poder a través de pruebas verificar que efectivamente un control es el adecuado para mitigar el riesgo. Entonces, acerca de las técnicas que utilizan los hackers, pues los hackers utilizan muchas técnicas. O sea, no es objetivo de este curso, pero les digo, hay una metodología de ethical hacking bien definida, que pues ahora
creo que hacen referencia a las técnicas o buenas prácticas para pruebas de seguridad. Ustedes lo pueden encontrar así en internet y que pues, digamos, son genéricas para cualquier tipo de actividad de hacking ético. Es decir, las actividades de enumeración, las actividades de escaneo, de enumeración, las actividades de análisis de vulnerabilidades, las actividades de explotación, las actividades de elevación de privilegios y las actividades de lecciones aprendidas. Pues eso serían como las, a grosso modo y a nivel genérico, las actividades de ethical hacking, y cada una de estas actividades pues tiene metodologías y herramientas sobre todo. Recuerden algo, chicos, y para los que les gusta la seguridad ofensiva, ser un hacker ético no es simplemente aprender a manejar una herramienta. Realmente, chicos, yo que tengo cierta experiencia y años en el tema, hay muchas personas que asumen que son hackers o que son especialistas en algo cuando simplemente saben manejar una herramienta. Eso es como si, yo pongo el ejemplo, como si ustedes trataran de hacerse ver como cirujanos cuando únicamente saben cortar la piel. Es decir, usted sabe única y exclusivamente hacer una herida con un bisturí y ya por eso es cirujano. No, señor, o sea, el hacker ético tiene que tener muchas habilidades, no simplemente técnicas, sino inclusive de innovación y de pensamiento lateral. Es decir, cómo hacer y mejorar las cosas, cómo hacer las cosas de otra manera sobre las cuales no ha pensado la mayoría. Y obviamente pues ser especialistas en muchas tecnologías, conocer de directorio activo, conocer de sistemas operativos, conocer de redes, conocer de código, conocer de desarrollo. O sea, son personas muy aficionadas, decirlo yo, sin ser obviamente como tal aficionados, no la palabra propiamente dicha, sino ser entusiastas de la tecnología, apasionados por la tecnología, para poder pues llegar a desarrollar cierto expertise y cierta forma de conocer cómo funcionan las cosas para poder protegerlas. Pero realmente es un, digamos, un tema pues muy apasionante, un tema que requiere mucho estudio y precisamente pues uno de los herramientas que tenemos contra la protección o que tenemos contra esa seguridad ofensiva es establecer un buen sistema de seguridad de la información, ¿ya? Y bueno, realmente, pues esto es algo que se sale digamos, de la óptica y del alcance del curso, pero pues les invito a que tengan esa creatividad y esa motivación, como pues algunos de sus compañeros en conocer de tecnología, pero les recomiendo estudien y básense en cursos formales. Internet tiene mucha información, mala o buena, o mala y buena al mismo tiempo incluso. Entonces, véanse y si quieren seguir en cuanto a seguridad ofensiva, sigan y traten de involucrarse en conocimiento formal o instituciones formales que ofrezcan ya sea certificaciones o incluso pues cursos de posgrado en seguridad. O sea, nunca pues dejen como al libre albedrío, porque realmente hay mucha información inexacta, hay mucha información dispersa en internet, pues que realmente no ayudaría y les haría perder mucho tiempo. Bueno, sigamos. Y perdonen pues la desviación, pero pues fue una de las propuestas y preguntas de uno de sus compañeros. Bueno, entremos en materia acerca de la planificación y control operacional, que como les indicaba hace referencia específica a la gestión de riesgos. Básicamente, chicos, este paso resumido de gestión de riesgos lo podemos definir y
resumir muy básicamente en estos tres procesos: valoración de riesgos, evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. Recuerden, chicos, riesgo es todo aquello que puede producir un efecto indeseable sobre mis activos y tiene varias variables. Es decir, tiene una variable de amenazas, el cual pues de manera matemática o aritmética es una multiplicación de las amenazas por las vulnerabilidades, por la probabilidad, por el impacto. Esto pues va a estar relacionado a un costo del activo. Esto, digamos, estas dos variables van a estar internamente relacionadas, y a nivel de identificación, pues voy a primero identificar estas dos variables. Pero a nivel general, o por último, pues voy a obtener un valor de riesgo. Es decir, voy a relacionar las amenazas sobre el activo, las vulnerabilidades del activo, la probabilidad de que se materialice el evento, el impacto que tiene dicho evento sobre el valor de un activo. Esto pues me va a producir un valor de riesgo. Entonces, en el momento en que yo hago y establezco estas variables y le asigno un valor, estoy valorando el riesgo. En el momento en que, de acuerdo al valor, yo elija un nivel de riesgo, estoy evaluando. Fíjense que estos dos términos pueden ser confusos, incluso pues hay personas que los confunden. Es decir, hay personas que tienen el concepto que esto, perdón, voy a poner aquí la pluma, que pues conceptualmente valoración es lo mismo que riesgos. Esto pues no es igual. No es igual. Es decir, valoración de riesgo es asignarle, como su nombre lo indica, un valor cuantitativo o cualitativo. Evaluación de riesgo es poder definir en base a ese valor un nivel de riesgo, que puede ser alto, medio o bajo, o crítico. Y una vez que tengo una lista priorizada de esa evaluación de riesgo, o sea, riesgos críticos y altos, voy a asignarle un plan de tratamiento de acuerdo a esa valoración y al apetito de riesgo. Aquí lo importante, muchachos, es que esto no es al azar. Esto no se hace ad hoc o de manera improvisada por las compañías. Esto debe obedecer a una metodología formal. Es decir, la compañía debe contar con una metodología para poder llevar a cabo todos estos elementos. Poder decidir cómo valorar un riesgo, cómo evaluarlo y, de acuerdo a esas valoraciones, qué plan de tratamiento voy a implementar. Si la compañía, chicos, no tiene una metodología, pues la idea es construirla. Esto no hace parte del sistema de gestión de seguridad. Recuerden, sistema de gestión de seguridad de la información. El sistema de gestión de riesgos como tal sería un sistema de gestión aparte, sistema de gestión de riesgos, y también estaría basado en buenas prácticas como la ISO 31000 o la ISO 27005. Qué pena la escritura. Entonces, el sistema de gestión de riesgos puede basarse en buenas prácticas como 31000, 27005 y no necesariamente va a ser parte del sistema de gestión de seguridad de la información. El sistema de gestión de seguridad se nutre de lo que ya esté construido en este sistema de gestión de riesgos. Vamos a borrar para que no esté como tan embolatado aquí y haya claridad. Listo. Bueno, acá hay una pregunta, una participación de Wilfredo Giovanni, que dice:
¿Por qué las normas se crean? Es decir, partiendo de esto, Wilfredo, la ISO, lo que pues en la primera clase lo indiqué, la ISO es un organismo internacional de emisión de normas técnicas para regular a través de buenas prácticas muchas actividades de la sociedad, muchas actividades industriales, muchas actividades a nivel alimentario, a nivel medioambiental y específicamente el objeto de este curso es prepararlos para que ustedes sean auditores de un sistema de gestión de seguridad basados en una normativa específica de la ISO, que es la 27001. Recuerden también que la 27000 es un grupo de normas, incluso que creo que son 15 o 16 normas, pero la única certificable para personas y para compañías es la 27001. ¿Listo? Que son los requisitos de un sistema de gestión de seguridad. Acá hacía referencia a la 31000, que es otra norma, que es sistema de gestión de riesgos, buenas prácticas para la gestión de riesgos, y la 27005, que es gestión de riesgos de seguridad de la información. Entonces, ¿por qué se crean las normas? Pues son un compendio de buenas prácticas que hacen que los procesos sean repetibles, los procesos sean transversales. Es decir, a través de las buenas prácticas, chicos, yo puedo garantizar que lo que yo construya en una compañía o en un departamento incluso de la misma compañía A pueda ser transferible o repetible o transversal a un departamento B. Es decir, que a través de las buenas prácticas y de la estandarización yo pueda obtener resultados comparables, así yo lo aplique a diversas compañías. Prácticamente como dice el dicho, chicos, si yo me invento una metodología, puede que a mí me funcione, puede que a mí me salga todo perfecto, pero si eso no está estandarizado, yo lo llego y lo aplico aquí a la empresa B y puede que ese resultado no sea igual, es decir, no sea repetible. Entonces, lo que hace la ISO es tratar de construir normas, construir buenas prácticas a través de las cuales esas actividades o esos sistemas de gestión obtengan resultados repetibles. Es decir, que yo lo pueda implementar en A y obtenga los mismos resultados en la compañía B. ¿Por qué? Porque son repetibles, porque son transversales y pues pueden traslaparse o trasladarse de una parte o un lugar a otro y obteniendo pues el mismo resultado. Por acá Julie me hace una pregunta. Es decir, hay que implementar un sistema de gestión de riesgos antes de crear un sistema de gestión de seguridad para que se nutra a partir del anterior. Sí, Julie, ese sería el deber ser. Es decir, poder contar el sistema de gestión de seguridad, poderse nutrir y poder aprovechar la metodología y las buenas prácticas de otros sistemas para construir esos elementos y no reinventar la rueda. Ahora, ese es el deber ser y lo ideal, chicos, pero hay compañías que están en cero, es decir, compañías que incluso pueden ser compañías grandes, que no tienen absolutamente nada. Entonces, en ese punto usted debe comenzar a construir y comenzar a sugerir a la alta dirección esta implementación. Un ejemplo de esta sugerencia de estos sistemas, chicos, es el sistema de gestión de calidad. Vamos a mencionarlo por acá porque pues también vale la pena hacer la mención. Este sistema de gestión de riesgos, el sistema de gestión de calidad, también le va a aportar al sistema de gestión de seguridad de la información porque a través del sistema de gestión de calidad yo determino los procesos, determino los documentos, determino los dueños de los procesos y determino los flujos de información para poder organizar una función dentro de la compañía. Es decir, cuando yo ya tengo un sistema de gestión de calidad, yo puedo construir más fácilmente un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque ya tengo procesos, ya tengo dueños de procesos, ya tengo información documentada, ya tengo control documental. Ahora, de nuevo, puede darse el caso en donde yo voy a implementar un sistema de gestión de seguridad y no tengo
o la compañía no tiene un sistema de gestión de calidad, ni tiene un sistema de gestión de riesgos. En este caso, pues tengo que establecer una metodología de gestión de riesgos y por acá tengo que establecer procesos, flujos de procesos y dueños de procesos, ¿ya? Entonces, no necesariamente, chicos, debe existir un sistema de gestión, pero si existe, pues nos va a facilitar mucho el trabajo de diseño e implementación. ¿Listo? Listo, Luis. Muchas gracias por el apunte. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos. Entonces, básicamente, chicos, lo anterior, ¿en qué se resume? Yo necesito, si no lo tengo, contar con algún tipo de metodología sobre la cual yo debo alinearme para gestionar los riesgos de manera repetible, de manera transversal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta metodología en caso de que deba construirla o en caso de que ya exista y deba alinearme a la metodología? Pues número uno, establecer y mantener criterios sobre riesgos de seguridad de la información que incluya los criterios de aceptación del riesgo y los criterios para llevar a cabo las apreciaciones de los riesgos de seguridad de la información. Es decir, poder conocer qué usa la compañía y cómo la compañía mide los riesgos y establece criterios de aceptación. Es decir, cuándo un riesgo o un escenario de riesgo es aceptable y cuándo no. Eso se hace a través de la adopción de una metodología. ¿Cuál es un segundo objetivo o un segundo propósito de tener una metodología alineada y transversal? Pues que esas sucesivas apreciaciones de riesgo generan resultados consistentes, válidos y comparables. Lo que les decía, si yo puedo contar con una metodología que sea transversal, repetible y basada en buenas prácticas, obviamente pues yo voy a seguir obteniendo resultados repetibles, sin importar dónde aplique dicha metodología. Es decir, si por allá tengo una compañía que tiene un departamento de compras y ellos gestionaron efectivamente los riesgos a través de buenas prácticas, muy posiblemente si me traigo esa metodología acá al departamento comercial o al departamento de operaciones o al departamento de producción, voy a obtener esos mismos resultados repetibles porque esto es un estándar y está basado en buenas prácticas. Pues si tengo transversalidad de esa metodología, pues voy a poder identificar los riesgos asociados a la seguridad de la información de manera efectiva. Es decir, recuerden cuáles son los riesgos que le pegan a la seguridad de la información, aquellos riesgos o aquellos escenarios que influyen negativamente en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos. Otro, digamos, de las ventajas de la transversalidad o de la implementación de buenas prácticas en gestión de riesgos es poder analizar las consecuencias, es decir, poder realizar un análisis de las consecuencias del riesgo de manera transversal sin importar el escenario. Es decir, si tengo un riesgo que me está aplicando al área de compras, pues es posible que si lo identifiqué de manera correcta, identifiqué los elementos y los escenarios y los factores de riesgos, este mismo riesgo pues, puede seguir siendo transversal a otra área que no he descubierto aún. Es decir, voy a tener una transversalidad de la identificación y del impacto del riesgo. Y por último, pues los análisis van a seguir siendo transversales, los resultados del análisis van a seguir siendo transversales y por tanto, pues la priorización de tratamiento igualmente va a ser general. Aquí también voy a obtener una ventaja en decir que, pues si yo implemento un control que le sirvió a un escenario de riesgo, muy probablemente la implementación de ese control me va a servir para gestionar y mitigar riesgos transversales. Es decir, la empresa va a ahorrar dinero al implementar controles que van a servir para uno
o muchos riesgos. Es importante, chicos, recuerden que cuando en el material nos salga este signo de interrogación, quiere decir que lo debemos tener en cuenta o debemos tener en cuenta esto para nuestra labor de auditoría. ¿Qué nos está diciendo acá el autor? Pues que básicamente pues, se debe mantener información documentada de todo este proceso. Es decir, tenemos que exigir evidencia física, oral o documental, perdón, de este proceso de gestión de riesgos. Entonces, para las labores de evaluación, recordemos que cuando estamos realizando evaluación de riesgos, estamos identificando los elementos del mismo. Recordemos que son amenazas, vulnerabilidades, probabilidad e impacto. Entonces, en este punto, la organización debe llevar a cabo las evaluaciones de riesgos de seguridad de información a intervalos planificados. Es decir, chicos, esta evaluación debe obedecer a una planeación. Es decir, esto debe contar con un cronograma, una línea de tiempo, donde yo defino en una planeación en qué puntos voy a hacer análisis de riesgos, en qué puntos voy a hacer reevaluación de riesgos existentes para poder identificar nuevos escenarios. Lo que identifiqué aquí, debo seguir identificándolo posteriormente para ver si el nivel de riesgo sigue siendo aceptable o pues ha tenido algún cambio a través de esa línea de tiempo. Esto debe responder a una planeación. Entonces, ¿qué se debería tener en cuenta para esta evaluación de riesgo? Pues los criterios de evaluación deben ser tal cuales, chicos, que nos permita tomar decisiones en base a esa evaluación de riesgo. Recordemos que el resultado de este proceso de evaluación va a ser una lista donde voy a tener un riesgo bajo, si esa fue la escala que decidí, un riesgo medio, un riesgo alto, perdón, un riesgo alto o un riesgo crítico. Y en base a esta escala es que yo voy a comenzar a tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? Pues generalmente las compañías dicen, oiga, para todos los riesgos que estén por acá, vamos a colocar otro color. Para todos los riesgos que estén por acá en bajo, pues únicamente yo voy a monitorear. Para todos los riesgos que estén por acá en medio, pues yo voy a tomar acciones de mitigación. Y estos riesgos altos, pues definitivamente voy a dedicarles toda mi atención para tratar de gestionarlos de manera inmediata, dependiendo obviamente de la criticidad del activo que esté siendo afectado. Entonces, esos criterios de los cuales hace referencia el autor, jóvenes, hacen referencia a las acciones que se deben tomar para poder tomar buenas decisiones. Que yo pueda definir claramente esta escala, que yo pueda definir exactamente cuál es mi nivel de riesgo y eso me permita tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son de manera general esos criterios o cuáles son las características que deberían tener esos criterios para la toma de decisiones? Pues la importancia de los procesos de negocio de actividad con el apoyo de un activo o conjunto de activos, es decir, cuál es el impacto que tiene la materialización de ese riesgo para mis procesos críticos, para mis procesos misionales. Y segundo, pues las propiedades de seguridad de la información, es decir, además del impacto, cuáles son esos pilares que están siendo afectados por el riesgo. Es decir, si afectan la confidencialidad, si afectan la integridad o afectan la disponibilidad. Teniendo en cuenta, chicos, como lo vimos la clase pasada,
que estos conceptos y estas prioridades varían de una compañía a otra. Es decir, para unas compañías es importante la confidencialidad, para otras la integridad, o para otras pues es mucho más importante la disponibilidad de los servicios. Recuerden que si tienen dudas me las hacen saber de manera oportuna a través del chat. Entonces, acá el autor lo que nos dice, y pues, de manera básica, es que pues, existen. Recuerden, chicos, y hago el paréntesis, ese proceso de evaluación de riesgo lo vamos a ver de manera detallada la otra semana, si no estoy mal, pues son 2 sesiones. Y como este tema es larguísimo y es extenso, pues vamos a hacer mucho hincapié en algunos detalles. Pero ahora, pues lo que tenemos que conocer es que esos métodos de evaluación de riesgo pueden ser cuantitativos o cualitativos, de acuerdo a la naturaleza de la toma de decisiones de la compañía, al apetito de riesgo o a la cultura de gestión de riesgo que tenga la compañía. Y, digamos, el objetivo final de la evaluación es poder determinar la aceptabilidad. Es decir, cuáles son esos riesgos que están por encima o por debajo de el apetito de riesgo de la compañía. Recuerden que el apetito de riesgo es cuánto riesgo está dispuesta la compañía a asumir en búsqueda de su misión, en búsqueda de sus objetivos organizacionales. Y pues algo que hay que tener en cuenta, apreciada audiencia, es que esa evaluación de riesgo lo que va a producir de manera genérica son pues 2 actividades muy importantes. ¿Qué actividades o qué planes de tratamiento se van a llevar o no a cabo? Y las prioridades para el tratamiento de riesgo teniendo en cuenta niveles de riesgo estimados. Como les indicaba, es decir, muy posiblemente las compañías van a tener unos niveles bajos, unos niveles medios, unos niveles altos y unos niveles críticos de riesgo. Para cada una de estas categorías se van a tener acciones, se van a tener prioridades y urgencias que van a determinar ese curso de acción cuando se materialice un riesgo. Pero lo importante acá es saber que este valor, chicos, este valor me lo está entregando precisamente la evaluación de riesgos, el nivel de riesgo con el cual pues voy a actuar. Algo que hay que también tener en cuenta para el sistema de gestión de seguridad es los requisitos contractuales. Es decir, hay algunas compañías, chicos, como las entidades financieras acá en Colombia, que están vigiladas por la superintendencia financiera. La superintendencia como órgano de control emite una serie de circulares externas que buscan proteger la seguridad de los usuarios del sistema financiero y exigen a los bancos o entidades vigiladas por la superfinanciera, pues ciertas actividades de gestión de riesgos, ¿ya? Entonces, en este caso, además de evaluar pues, cuáles son las actividades que se tienen que llevar a cabo, la evaluación de riesgos pues, tiene que estar supeditada al cumplimiento legal o al compliance al cual está obligada la compañía. Perdón. Ya por último, el proceso de tratamiento. Entonces nosotros vamos a elegir cuáles son las opciones, cuáles son las, en base al apetito de riesgo y en base a la metodología escogida, cuáles son las opciones para tratar el riesgo. Entonces, algo de nuevo que me permite la estandarización del proceso, la estandarización de la metodología, es poder escoger las decisiones más adecuadas de tratamiento a partir del resultado de la evaluación. Lo que decía, a partir del nivel de riesgo, ya sea bajo, medio o alto, yo puedo elegir cuál es el plan de tratamiento adecuado porque ya existe una metodología que lo está estipulando de manera formal.
Algo muy importante, si he elegido mitigar el riesgo a través de controles, pues esa metodología me va a permitir adoptar los controles necesarios para el respectivo tratamiento. Es decir, si yo identifico de manera correcta y de manera formal los riesgos, igualmente pues voy a poder adoptar o implementar controles para su mitigación de manera adecuada y no improvisar. Y otro punto muy importante es comparar los controles establecidos con el proceso de implementación contra los controles que suministra la norma 27001. Recuerden, chicos, que la norma tiene un anexo A, donde pues contamos con 114 controles que están divididos en 14 dominios. Entonces, recuerden, estos controles del anexo A pues no son de obligatorio cumplimiento, es decir, usted no tiene que implementar 114 controles porque ninguna empresa los necesita todos. De hecho, una de las justificaciones para utilizar una SOA o declaración de aplicabilidad es poder definir cuáles controles de ese anexo pues hacen parte de los controles elegidos. Pero pues si contamos con una norma transversal basada en buenas prácticas como la norma 27001, pues vamos a poder tener la posibilidad de comparar controles sugeridos dentro de un catálogo. Como les indicaba, chicos, a través de la declaración de aplicabilidad, pues yo estoy estableciendo la justificación tanto de inclusiones como exclusiones en cuanto a dichos controles. Es decir, este es, digamos, de nuevo, la definición de SOA. Declaración de aplicabilidad. Es decir, un documento donde yo puedo listar la implementación de controles y justificar tanto la inclusión como la exclusión de los controles del anexo A. Y por último, pues, ¿qué me va a permitir contar con buenas prácticas y una metodología alineada? Pues formular el plan de tratamiento de riesgos a implementar. Es decir, ya una vez elegida, establecida la declaración de aplicabilidad, pues puedo determinar cómo voy a implementarlos. Recuerden que el cómo se está estableciendo en la 27.000, perdón, en la 27.002. La 27.002, recuerden que es el estándar para implementación de buenas prácticas. Es decir, tengo el anexo A, que hace parte de la 27.001, los 114 controles, y simplemente me dice qué controles están disponibles. Pero si yo voy a encontrar, o yo deseo encontrar cuál es la mejor práctica o la práctica sugerida para la implementación de dichos controles, pues eso se encarga y eso está incluido en la 27.002. Y por último, pues si yo tengo un plan formal, pues eso me va a facilitar la aprobación de la implementación de ese plan de tratamiento de riesgos. Recuerden pues que es muy importante justo antes de obtener una aprobación, pues tener involucrada la alta dirección para poder tener el apoyo decidido en la protección de dichos activos. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta o duda hasta acá o todo está claro. Bueno, parece que todo está claro, no hay preguntas, seguimos adelante. Recuerden que siempre nuestra función de auditoría, que es lo más importante, considerar que, chicos, información documentada de todo el proceso. De todo este proceso que les estaba mostrando antes, pues que hacíamos referencia a esa gestión de riesgos, la idea es contar con información documentada que evidencie el cumplimiento de todos los requisitos referentes de la norma. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora de manera secuencial cuál es esa
gestión, ese proceso de gestión de riesgos ya de manera secuencial o en etapas secuenciales. Es decir, cómo voy a comenzar a gestionar los riesgos de manera estructurada. Recuerden algo, chicos, el sistema de gestión de riesgos, pero en teoría no hace parte del sistema de gestión de seguridad. Es decir, como anotado ahorita, la idea es que ya exista un sistema de gestión de riesgos, pero no es obligatorio para la implementación de un sistema de gestión de seguridad. Es decir, si no existe un sistema de gestión de riesgos, la idea es comenzar a construirlo, comenzar a instar a la alta dirección en que también implemente y adopte una metodología que le permita contar con un sistema de gestión de riesgos. Y lo ideal, ojo, no es obligatorio, pero lo ideal es que este exista antes de diseñar e implementar el sistema de gestión de seguridad. Entonces, ¿cuál sería la estructura genérica de ese sistema de gestión de riesgos? Primero, una etapa que me permita establecer el alcance y límites. Esto pues también recuerden que es aplicable al sistema de gestión de seguridad. El sistema de gestión de riesgos debería contar con un alcance y límites sobre procesos que defina pues cuáles son los procesos incluidos, cuál es el alcance, cuál es la aplicabilidad que tiene el sistema de gestión de riesgos. Vamos a comenzar primero, pues, después de tener el alcance definido o las fronteras de ese sistema de gestión, llevar a cabo actividades de identificación. En este tipo o en este tipo de actividades de identificación, pues tenemos el listado de escenarios de riesgo, o sea, posibles situaciones que pueden desencadenar o desarrollar riesgos, identificar factores de riesgo, etc. Después realizamos el análisis. Recuerden que el análisis es donde vamos a determinar activos, vamos a determinar amenazas, vulnerabilidades y probabilidad de impacto, aunque pues generalmente algunos autores pues se limitan acá. Acá pues identifiqué cuáles son los activos, acá en identificación y escenarios de riesgo. Acá en análisis voy a verificar pues sobre esos activos cuáles son las amenazas que pueden tener un efecto adverso sobre los activos y las vulnerabilidades. Recuerden que la vulnerabilidad es la debilidad en un control o la ausencia del control. En la evaluación, pues yo estoy agregando otras variables como probabilidad e impacto a lo anterior. Esto digamos como una sumatoria acumulada. Una vez que yo tengo una lista priorizada, o sea, un valor de riesgos priorizado desde bajos a críticos, pues yo elijo la respuesta. Es decir, una vez que yo tengo un listado de riesgos priorizados, pues voy a escoger la respuesta. Dentro de esas posibilidades de respuesta, pues yo puedo evitar la situación riesgosa, reducir el riesgo, transferir o retener el riesgo. En caso, pues esto es como sinónimo de aceptar. ¿Listo? Fíjense que acá tengo las actividades genéricas de gestión de riesgos. Acá podemos agrupar estas dos como análisis. Entonces, acá tengo identificar, acá tengo evaluar o procesar, acá tengo responder al riesgo y por acá abajo, después de la aceptación de riesgos residuales, el monitoreo. Es decir, una vez que he elegido planes de respuesta, pues determino de manera formal la aceptación de riesgos residuales, es decir, ya no puedo seguir reduciendo el nivel de riesgo y establezco actividades de mejora continua y de monitoreo. Es decir, ¿qué quiere decir esto, chicos? Fíjense que es una actividad muy parecida a lo que hago. Recordemos que lo que estamos viendo acá es un sistema de gestión de riesgos, ¿no? Sistema de gestión de riesgos.
De hecho, este esquema se parece mucho a la 31000, que es la norma ISO que determina los requisitos de un sistema de gestión de riesgos genérico, ¿vale? Entonces, si ustedes examinan esa norma, pues va a tener un esquema muy parecido al que vemos en pantalla. Estas actividades son de valoración y estas actividades son de tratamiento de riesgo. Poder elegir la respuesta adecuada dependiendo de la valoración. Y por acá, aunque no se muestra, la idea es que yo estoy monitoreando el nivel de riesgo de manera continua. Sí, pues hay actividades o métricas que puedan indicarme que hay una posible materialización o un cambio en el escenario de riesgo, pues yo tengo que volver a establecer los límites, establecer los alcances y comenzar el proceso de nuevo. Entonces, fíjense que es un proceso continuo, un proceso cíclico que me recuerda al PHBA. Planear, hacer, chequear y actuar, que es el ciclo de mejora continua. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta hasta ahora, ¿todo está claro? ¿O hay alguna duda? Bueno, muchas gracias por la confirmación. Sigamos. Acá en pantalla, chicos, hay un ejemplo de cómo podemos documentar un riesgo. Es decir, recuerden que todos los esquemas, los documentos y los formatos que estemos mostrando aquí en clase, chicos, son sugeridos. Es decir, en empresas con cierta metodología madura, empresas pues con documentación estándar, vamos a encontrar que hay muchos formatos que pueden utilizarse para diversas funciones, una de las cuales es la gestión de riesgos. Entonces, en este formato sugerido, pues vamos a encontrar una forma, no la única, ojo, una forma de documentar de manera correcta un riesgo. Fíjense pues que estamos teniendo una numeración. Recordemos que pues debemos construir y auditar información formal, o sea, información o controles documentales formales que obedezcan pues a una metodología de gestión documental. Aquí pues esto es una breve descripción del origen. Se describe la situación que puede crear un impacto adverso, los activos asociados, la fecha de identificación, una profundización de la descripción y los controles o procesos asociados. Es decir, cuáles son los controles que por medio de los cuales vamos a mitigar el riesgo. Entonces, un ejemplo. Se identificó un bajo conocimiento en la política de seguridad de la organización por los empleados. Eso puede desencadenar pues, incidentes de seguridad. Si no se conoce la política de seguridad, pues yo puedo desconocer cuáles son las acciones que no están permitidas o desconocer las acciones que sí están permitidas y eso puede producir un incidente de seguridad. Activos asociados, todos los activos pueden verse impactados por este riesgo. La fecha de identificación. La descripción, esto que está acá, es la descripción de la acción. Ustedes pueden ver, es la acción que vamos a tomar para mitigar o tratar ese riesgo. Entonces, ¿qué acción vamos a tomar? Aprobar y difundir la política de seguridad y el control asociado al anexo. Chicos, tengan en cuenta algo. Aquí hago un paréntesis. Cada vez que estemos viendo esta notación de A, estamos haciendo referencia al control del anexo A. Creo que la otra clase les voy a mostrar, que creo que yo lo hice, para no importar, la otra clase lo hago de todos modos de nuevo. Les voy a mostrar cómo está construido el anexo. Entonces, esta notación que comience con A hace referencia a un control y estos números que están aquí hacen referencia al dominio del control. Entonces, A5 hace referencia a política de seguridad
Y A12 hace referencia a controles operacionales. ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre esta documentación o todo está claro? Chicos, recuerden que esta grabación les queda disponible, es decir, no hay necesidad que ustedes tomen pantallazos, no. Ustedes pueden revisar este video una vez que esté disponible todas las veces que ustedes quieran, e incluso esta presentación que estamos viendo también ustedes las tienen disponibles en la plataforma. Bueno, sigamos. Vamos a ver un ejemplo acerca de cómo documentar las acciones en el recurso de la plataforma anteriormente mencionado. Es decir, ya identificamos acá, me voy a devolver, aquí estamos viendo un ejemplo de una documentación de riesgos, es decir, cómo voy a documentar acciones que pueden impactar activos de la compañía, pueden impactar la operación y la estabilidad de la operación de la compañía. Bueno, entonces acá podemos ver pues, algunos procesos, cómo se organizarían dichos procesos con base a las tareas que deben llevarse a cabo y algunos responsables. ¿Ya? Es decir, este formato, chicos, a través de este formato, nosotros estamos planificando las actividades que van a llevarse a cabo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos tres actividades relacionadas a la construcción del sistema de gestión de seguridad. Recuerden ese primer gráfico que les mostré acerca de los apartados del 4 al 10. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo de cómo podemos establecer, digamos, simplemente un listado de tareas por proceso y los responsables. Entonces, recuerden, tenemos un apartado que habla sobre el entendimiento de la organización y su contexto. Entonces, hay varias tareas. Este proceso, pues, tareas se dividen en unas subtareas. En este caso, pues, revisión de estructura organizacional y revisión de mapa de procesos. Perdón. Establecemos un responsable y establecemos una planificación prevista de cuánto se va a demorar a esa persona en realizar estas tareas. Recuerden, estas tareas de acá, chicos, corresponden a apartados de la norma, que ya vimos pues en el primer slide. Acá hay una intervención interesante. Me dicen, instructor, de casualidad se puede hacer un grupo de WhatsApp. No, chicos, como les digo, el proveedor fue muy estricto en la instrucción que nos dio a los instructores de pues, no permitir la interacción entre ustedes. De todos modos, chicos, no se preocupen, o sea, no hay necesidad de que, créanme que se los digo de corazón, no hay necesidad de que ustedes hagan más ruido de pronto creando un grupo de WhatsApp. Recuerden que esta capacitación va a durar un mes. Esta capacitación son solamente de 10 sesiones, o sea, no alcanzamos al mes entero, exactamente un mes. Después ustedes que tienen 2 semanas para realizar simulacros y después una semana para el examen. Entonces, de pronto realizar un grupo de WhatsApp por, no sé, un mes y medio de estudio, pues de pronto no es tan óptimo. Cuentan con el material que está, cuentan con las grabaciones, cuentan con la documentación que pueden encontrar en internet, que es amplia. Y pues, aunque cualquier duda, chicos, ustedes pueden escribirme y con mucho gusto les aclaro las dudas, ¿vale? Pero pues sí nos dieron la instrucción de que pues, comunicación entre ustedes o intervenciones pues fueran muy controladas. Bueno, sigamos. Entonces, si no hay preguntas o aclaraciones al respecto de lo que estamos viendo. Y acá, pues, estos son otros
otros procesos pues ya relacionados a actividades como tal de la compañía. Recuerden que nosotros, como les indico, los indicaba en los slides pasados, estamos siguiendo un caso de estudio que es de la compañía, creo que se llama Aurora, que es una compañía que gestiona y se dedica a la venta y alquiler de automóviles. Entonces, sobre esa compañía, sobre la cual ustedes pueden encontrar la documentación en la plataforma, que estamos realizando toda esta documentación. Entonces, recuerden, esto que estábamos viendo acá anteriormente son procesos y tareas específicas para la construcción del sistema de gestión de seguridad. Y estas pues son ya procesos específicos de la operación de la compañía. ¿Ya? Es decir, no obedecen a la construcción de un sistema de gestión de seguridad, sino a los procesos de operación de la compañía como tal. Es decir, hay un proceso que es llamado P01, alquiler y venta, servicios de alquiler y venta de coches, gestión comercial, captación de clientes y una tarea, un proceso financiero, gestión de pago a proveedores, pago de impuestos, cobros, etc. Fíjense que tenemos tareas relacionadas al sistema de gestión de seguridad, llevar a cabo acciones de formación, contratar una auditoría, implementar requisitos de complejidad de contraseñas. Estas tareas, chicos, son tareas relacionadas al sistema de gestión de seguridad, pero pues que ya tienen que ver con procesos propios de la compañía. E igualmente tenemos un responsable y tenemos una planificación prevista. ¿Listo? Chicos, aquí hay otra pregunta referente a dónde me pueden escribir. Recuerden que ustedes dentro de su plataforma, chicos, tienen una bandeja de entrada, es decir, tienen un correo. La plataforma donde ustedes entraron a tener este contacto, a tener esta sesión, cuenta con un correo y ahí pueden identificar mi correo. Entonces, ustedes me buscan como instructor, o sea, del mismo usuario. Ustedes pueden identificar en esta sesión a ese usuario. Ustedes me pueden escribir con cualquier duda, chicos, a cualquier hora, no hay ningún problema. Precisamente como parte de mis labores de formación es aclarar las dudas que ustedes tengan acerca de la formación. Entonces, en esa bandeja de entrada, ustedes pueden escribirme los correos de las dudas que tengan pues por fuera de la clase, no hay ningún problema. Bueno, sigamos adelante. Bueno, ya viendo los ejemplos, chicos, es muy importante que las acciones que se vayan a llevar a cabo o que sean propuestas para la solución de problemas o la mitigación de riesgos, pues tengan cierta estructura. Entonces es muy importante que esos planes de mitigación o esos planes de tratamiento, así como cualquier otro plan que esté involucrado dentro de las tareas del sistema de gestión, pues tenga al menos estos elementos. Es decir, vamos a diseñar pronto una matriz, o en caso de que no la tengamos, ¿no? En caso de que la compañía no cuente con esa estructura documental, hay que diseñar un plan que mínimamente pues tenga estos campos, pues el origen o la descripción del riesgo, los activos asociados, los controles del proceso, las tareas, los responsables, el presupuesto, la fecha de inicio y fin prevista, el seguimiento y el estado de las tareas. Tengan en cuenta, chicos, tengan en cuenta que esta información, si está establecida en un procedimiento, esta información es la que debe ser revisada en una auditoría. Es decir, si usted estableció que estos campos deben estar llenos en su totalidad en un proceso de auditoría, eso mismo pues debe ser revisado. Es decir, todos estos campos deberán estar disponibles, deberán estar, los registros deberán tener la información precisa pues para que no se genere una no conformidad en base a un incumplimiento de un procedimiento. Y es muy importante también, pues, para hacer esas labores de monitoreo, establecer métricas. Entonces, las métricas, ahorita pues vamos a ver en cuanto a los objetivos, esas métricas pues deberán contener objetivos de alto nivel
los procesos y actividades necesarias para cumplir esos objetivos, o sea, saber en qué momento estamos cuantitativamente cumpliendo un objetivo y, pues, por supuesto, los indicadores y métricas que definan cuándo se cumplió el objetivo. Bueno, si me escuchan bajito, por favor me avisan, ¿vale? Aquí me acerqué un poquitico al micrófono. Bueno, entonces sigamos avanzando. Vamos a entrar ahora, pues ya que definimos ese proceso de gestión de riesgo, chicos, recordemos que en las sesiones posteriores vamos a estar detallando exactamente cuál es ese proceso de gestión de riesgo de manera detallada en cada una de las etapas. Vamos a, por último, a ver cómo es que deben construirse los objetivos de seguridad y planificación para su consecución. Es decir, fíjense que aquí viene la palabra mágica de nuestro proceso de auditoría, el debe. Siempre que ustedes encuentren el debe, tanto en la norma como en este material, es un requisito, es decir, algo que yo sí o sí debo ejecutar, debo hacer, debo cumplir para cumplir la totalidad de las normas. Y, ojo, recuerden, el no cumplimiento de los debe genera una ¿qué? Una no conformidad. ¿Listo? Bueno, cerrando el paréntesis, entonces la organización debe establecer los objetivos de seguridad de la información en las funciones y niveles pertinentes. ¿Cómo deberían construirse esos objetivos o qué deberían, qué características deberían tener los objetivos de seguridad? Coherentes con la política de seguridad de la información. Es decir, si usted está determinando determinados lineamientos de seguridad, los objetivos pues deben apuntar a esos lineamientos de seguridad y por ende también se sobreentiende que deben estar alineados a la estrategia de la organización. Los objetivos, como todo objetivo serio, pues debe ser medible, es decir, debe tener parámetros para poder determinar cuantitativamente el cumplimiento del objetivo, tener en cuenta los requisitos de seguridad y ser comunicados y actualizados. Es decir, chicos, la política de seguridad debe sí o sí contener objetivos de seguridad que pues, se recomienda tengan estas características. Bueno, varios me están diciendo que me escuchan bajito. ¿Cómo me escuchan, chicos? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan bien? Qué pena que no he visto el mensaje. Por favor, me confirman si el volumen es adecuado. Bien, ok, muchas gracias. Sí, si en cualquier momento se baja el volumen, por favor, me confirman de nuevo, ¿vale? Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué se debe determinar tanto en la política como por ende en los objetivos? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a construir o qué se va a obtener de dicho objetivo? Es decir, ¿qué se piensa obtener a nivel real, a nivel organizacional, a nivel aplicable dentro del contexto de la compañía? ¿Qué es lo que se va a obtener? ¿Qué recursos se van a requerir? ¿Quién será el responsable pues, de llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo? ¿Cuándo finalizará y cómo se evaluarán los resultados? Fíjense que esto debería estar presente dentro de la redacción de los objetivos. Y también recuerden, chicos, que esta será una de las funciones de auditoría, revisar que la redacción de esos objetivos cumpla estos parámetros. Vamos a ver ahorita un ejemplo de redacción de objetivos para que se hagan una idea. Bueno, mire, Autos Europa. Esta es la empresa que hemos estado utilizando para hacer los ejemplos documentales a nivel de toda la capacitación o a nivel de todo este curso. Vamos a tener la oportunidad de hacer referencia a esta compañía. Entonces, uno de los objetivos es asegurar la confidencialidad de la información que se almacena en los sistemas de información de Autos Europa. Este sería un primer objetivo.
Entonces, ¿qué se va a hacer? Asegurar la confidencialidad. ¿Qué se almacena? Es decir, sistemas de almacenamiento. ¿Ya? ¿De quién? De Autos Europa. Otro objetivo podría ser maximizar la disponibilidad y calidad de los servicios prestados a nuestros clientes. Esto pues a mí me parece que es un tanto genérico. Esto podría extenderse y aterrizarse un poquito más, pero pues la redacción cumple los objetivos. Y otro sería garantizar que nuestras operaciones y procesos actuales y futuros cumplan con la legislación vigente en materia de seguridad de la información. Muchachos, ¿me están escuchando bien? Acá me están diciendo que se quedó sin voz. Por favor, me confirman que me están escuchando bien. William, por favor, revisa porque acá me están confirmando que se está escuchando bien. Varias personas me están confirmando. Por favor, confirma que no tienes algún problema local. Ok. ¿Tienen alguna pregunta referente, chicos, a la redacción de objetivos de seguridad de la información, objetivos de sistema de gestión de seguridad? ¿Todo está claro? Ok, sigamos adelante. Ya por último, ya pues vamos a terminar. Como les dije, la idea es sobrepasar un poquito las 8 de la noche, pues para no hacer un break cuando nos falta poco. Entonces, estamos muy cerca de la finalización. Vamos a ver ahora, chicos, pues de manera gráfica y secuencial cuáles son las actividades, las demás actividades a manera de resumen que son recomendadas para una correcta planificación y control operacional del sistema de gestión de seguridad. Entonces, como indicaba, pues ya identificado el contexto, recordemos que tenemos un contexto interno y externo y sus partes interesadas, la idea es considerar las cuestiones a las cuales hace referencia tanto en el contexto de la organización como en sus requisitos y determinar a partir de aquí los riesgos y oportunidades que son necesarios contratar. Es decir, el primer paso para hacer una correcta planeación, número 1, ya habiendo identificado, muchachos, las partes interesadas, el contexto y sus partes interesadas, determinar los riesgos. Es decir, efectivamente, qué puede afectar esos intereses de las partes interesadas, qué impacto pueden tener situaciones adversas sobre esos requisitos de seguridad de las partes interesadas y poder determinar planes de mitigación para esas situaciones. Entonces, lo segundo, acá como segundo paso para obtener una buena planeación, es determinar objetivos. Entonces, como estábamos viendo ahorita, esos objetivos deberán ser coherentes, medibles, tener en cuenta los requisitos de seguridad de las partes interesadas y, muy importante, pues que esos objetivos sean correctamente comunicados. Y en la redacción del objetivo, como lo estábamos viendo ahorita, determinar qué se hará, qué recursos requerirá el responsable, cuándo pueden completarse de manera cuantitativa y la forma en que se evaluarán los resultados en base a esa medición. Muy importante, chicos, en la planeación, mantener información documentada. Como les decía, hay sistemas de gestión de los cuales el sistema de gestión de seguridad se puede nutrir. Uno de ellos es el sistema de gestión de calidad. Si nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad ya establecido, pues muy seguramente vamos a contar con información documentada, información formal que pues nos va a ayudar a no reinventar la rueda y no comenzar a redactar nuevamente flujos de proceso, información de esos flujos de proceso, responsables, etc. Entonces la idea es que durante esa planeación del sistema de gestión de seguridad mantengamos la información documentada necesaria para generar confianza y que el sistema de gestión de seguridad sea auditable.
Muy importante, pues, controlar los cambios previstos, no solamente para temas de tecnología, chicos, sino para todos los sistemas de gestión. La idea es contar con un proceso de control de cambios. Los que han estado acá y que pertenecen al mundo de TI, ven que hay un compendio de buenas prácticas que se llama ITIL. Uno de los ejes centrales de ITIL es el control de cambios. Entonces, fíjense que no solamente por el ámbito de TI, no solamente para el ámbito de la tecnología, sino todos los sistemas de gestión tienen como buena práctica controlar los cambios previstos. Es decir, poder gestionar los cambios documentales, por poder gestionar efectivamente los cambios a nivel de proceso y que, pues, que esos cambios sean evaluados en cuanto a su impacto para el sistema antes de ser implementados. Y por último, pues tener en cuenta que si existe una cadena de suministro que interviene en esta planeación o incluso en la operación del sistema de gestión de seguridad, pues controlar dichos procesos. Es decir, si tenemos un outsourcing o lo que llamamos ahora una cadena de valor externalizada, poder controlar efectivamente ese proceso, gestionando riesgos y tomando acciones de mejora. ¿Listo? Chicos, eso era lo que tenía para el día de hoy. Por favor, me hacen saber sus dudas, sus comentarios. Ahora sí, les doy la palabra para que me hagan saber todo lo que tienen para decirme, lo que tienen para comentar. Si tienen alguna duda de todo el proceso, si quieren que repasemos algún tema, los leo. Muchas gracias, Luis Fernando, por la herramienta. Pues espero que me dejes descargarla porque este equipo está teniendo problemitas, pero muchas gracias por la retroalimentación. Chicos, recuerden que es muy importante la resolución de dudas. El examen, allá en la sesión 10, en la 10ª sesión, justo cuando ustedes vayan a iniciar el proceso de simulacros, recuerden, vuelvo y le repito, recuerden que ustedes van a tener en las tercera semana de noviembre, van a tener la disponibilidad de hacer simulacros, es decir, preguntas que no van a ser iguales al examen, pero van a ser muy parecidas y la idea es que eso les sirva para detectar la brecha que ustedes tienen con respecto a la norma y con respecto a temas de seguridad. No es un examen sencillo, la verdad lo he visto. El examen requiere que usted tenga clara la norma, tenga claro el anexo, tenga clara la implementación de controles, tenga claro sobre todo conceptos de seguridad en cuanto a los pilares, en cuanto a todo lo que vimos de autenticación, todo lo que vimos de autorización, todos los modelos de autorización, los factores de autenticación, todo eso, pues créanme que sale en el examen y es muy importante que lo tengan claro. Al igual que todo lo que estamos viendo, chicos. O sea, una vez que ustedes tengan la grabación disponible, por favor, bájenla, mírenla. Si surgen dudas, por favor, no duden en escribirme al correo, que pues, yo apenas vea el correo, les ayudo a aclarar la duda. Y pues me van contando en cada proceso y en cada clase qué duda tienen. Bueno, acá tengo varias preguntas. Bueno, de hecho creo que no tengo más preguntas. Bueno, chicos, hay una página, ya que aquí me están haciendo algunas preguntas, voy a dejar de compartir. Vamos a guardar este chat. Ok. Acá me están haciendo algunas preguntas acerca de material de estudio. Entonces, voy a mostrar algún material de estudio
De hecho, hay una página que me gusta mucho. Ya se las muestro. Chicos, voy a detener la grabación, pues, para examinar este detalle. Pues, ahorita les pongo los URL acá en el chat, pero pues para que no quede en la grabación, para que no quede esa basura, pues, o esa información que no les va a servir de nada, sino en este momento para que puedan examinarlo. Muchas gracias por el espacio, no se me vayan a ir.